una reforma previsional, pero nunca se habla de educación. En segundo lugar, porque por más vueltas que ustedes traten de dar, ustedes están incumpliendo la ley de financiamiento universitario. Y es mentira lo que están diciendo acá. Ninguna universidad está contenta ni los banca en este delirio cósmico. Ustedes dicen, ¿con qué recursos se va a financiar la universidad pública? Bueno, muchachos, es muy sencillo. ¿Cómo tomaron la decisión de financiar la CIDE? Tomaron la decisión a través de una resolución. Muchachos, 100 millones de dólares para la CIDE. ¿Cómo tomaron la decisión ustedes de eliminar retenciones esos 3 días para hacer el fabuloso negocio a las agroexportadoras? ¿Le dijeron a alguien de qué manera iban a reemplazar esos 1.500 millones de dólares que no entraban? No lo dijeron. En tercer lugar, se están olvidando que hace 2 años, deliberadamente por política del gobierno nacional, no hay presupuesto, motivo por el cual los últimos 2 años el jefe de gabinete se la pasó transfiriendo partidas y reacomodando partidas presupuestarias. Entonces, basta con la mentira de decir que no tienen forma de cumplir. Ustedes están incumpliendo la ley deliberadamente. En segundo lugar, es mentira también que si el sistema funciona bárbaro, se debe a que no cierran las universidades. Miren, el sistema funciona gracias a la vocación de servicio del personal docente, del personal no docente y a la lucha del movimiento estudiantil argentino. Esa es la explicación. Ustedes se abusan de eso. Se abusan de que no se cierran las universidades porque hay decenas de miles de profesionales que se bancan ir a dar clases en condiciones infrahumanas. Se bancan pibes que aceptan recibir clases sentados en el piso. Esa es la explicación de por qué no se cierra. Por otra parte, dicen, no hay dinero para financiarlo. Bueno, les voy a decir una cosa, esta ley implica el 0,2% del Producto Bruto Interno. ¿Sabe cuánto ustedes eliminaron con la reducción del impuesto a los bienes personales? El 0,4%. Mirá la decisión que podrían tomar. Eso también es una reforma impositiva, ¿eh? Lo que pasa es que progresiva. Cobrarle a los que tienen mayor capacidad contributiva para financiar una política pública que garantiza la movilidad social ascendente. En otro orden de cosas, ustedes fundamentaron el ajuste sobre la educación superior diciendo que había corrupción. Y la verdad, tal vez haya corrupción. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que a alguien se le ocurra meter la mano en una caja que estaba destinada a financiar los remedios para las personas con discapacidad. Si hubo corrupción en Andis, puede haber corrupción en cualquier lugar. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿encontraron? ¿Hicieron denuncias penales? Y se los digo en serio, no es una pregunta retórica. ¿Encontraron algo? ¿Le dijeron a la sociedad? ¿Hicieron alguna denuncia pertinente? El ministro o el secretario hizo referencia a algo que me parece clave que discutamos. A un dato cierto que es la baja de la tasa de natalidad. Y por eso usted dice que la educación inicial cumple una función distinta en el sistema educativo. Porque cada vez hay menos pibes y entonces cada vez hay más jardines de infante que no tienen demanda, digamos, ¿no? Muy bien, le agrego otro dato, secretario, que también está aumentando la expectativa de vida. ¿Y esto qué significa? Que el gobierno argentino no puede ser observador neutral frente a lo que a todas luces va a ser una tragedia. Que caiga la tasa de natalidad y que aumente la expectativa de vida significa que en pocos años se va a eliminar el bono demográfico y significa que en pocos años va a entrar en crisis el sistema previsional. Los gobiernos serios en el mundo no se lamentan frente a la caída de la tasa de natalidad, tratan de entender por qué las parejas jóvenes no tienen pibes. Y yo le voy a decir por qué, porque es un tema que estoy estudiando. Hay muchos factores, muchos que tienen que ver con el orden subjetivo, ¿no? Personas que directamente no quieren tener el compromiso de tener un hijo. Pero mucha gente, muchas familias y fundamentalmente muchas madres jóvenes o muchas potenciales madres jóvenes toman la decisión de no tener hijos porque saben que como está la estructura económica argentina y con lo caro que sale mantener una guardería o una escuela infantil, el resultado de tener hijos es que ellas se quedan en su casa cuidando a sus hijos como se quedaron cuidando a sus hermanos y se frustra su proyecto de vida. Por eso es imprescindible invertir en la educación inicial. Y es exactamente al revés de lo que usted dijo. Usted tendría que poner más plata ahí. Porque la lógica del sistema es que lo que no se hace en la educación inicial, no se hace después, no simplemente lamentarse. En tercer lugar, como eje importante, la eliminación
de los pisos legales de financiamiento, o como se llama habitualmente el presupuesto mínimo, que en realidad es una eliminación de 3 presupuestos. Eliminaron el 6% para el financiamiento, déjeme terminar, el 6% para el financiamiento educativo, el 1% para el financiamiento en ciencia y tecnología, y también además en el artículo 30 eliminan el piso mínimo de financiamiento para la educación técnica superior. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no es política de Estado la educación para ustedes. Usted tiene un discurso articulado con ideas horribles y buenos modales, se lo voy a reconocer. Pero el gobierno nacional no tiene la más puta idea de qué es lo que hay que hacer para desarrollar la Argentina. Durante muchos años la educación pública fue una bandera de todos. La 1420 fue una ley que hicieron los liberales en este país. La reforma universitaria fue una ley que llevó adelante la Unión Cívica Radical. Y la gratuidad de la universidad fue durante el gobierno del general Perón en 1949. Todos defendimos la educación pública de calidad porque entendíamos que era el motor del desarrollo, el motor de la movilidad social, la creación de oportunidades. Ustedes, que son las personas que dicen levantar la bandera de la libertad, ¿qué se imaginan que es la libertad? ¿Solamente la ausencia de restricciones? ¿Que la libertad es solamente para aquel que la puede pagar? No. La libertad es la capacidad de generar un proyecto propio y depende de las condiciones sociales de origen. Son pocas las herramientas que existen para que una persona en su esfuerzo personal pueda superarse, mucho más en una sociedad profundamente desigual, una sociedad que acumula desigualdades hace muchos años. Muchos años. Lo que pasa es que ustedes están negados a analizar la posibilidad de que el Estado tiene que cumplir un papel. Creen que todo se lo tiene que resolver el mercado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el mercado por sí solo no garantiza oportunidades. Es más, el esfuerzo individual solamente no garantiza el éxito, es muy importante, pero se requiere también que haya una colaboración social, que haya una intervención pública, que haya un Estado que ayude a nivelar los pisos de desigualdad, que ayude al que esté más abajo, que lo integre. Y eso va directamente en contra de la lógica que ustedes sostienen desde el 10 de diciembre del año 2023, que es que tienen que destruir el Estado. La única política pública que el presidente Milei se animó a decir en público de la educación en nuestro país fue la aberración de los vouchers, que implicaba la privatización del sistema, del tema que todavía no han hecho ninguna referencia. Y se los digo porque yo tengo claro que las elecciones del domingo pasado les habrá dado a ustedes la sensación de que tienen una carta blanca para hacer cualquier cosa. Pero las elecciones de este último domingo no le dieron a ustedes la potestad de reformar el conjunto del contrato social argentino. No representaron al total de los argentinos, ni siquiera representaron a la mitad, representaron al 40%. Y estoy seguro que incluso dentro de ese 40%, un sector del electorado republicano y democrático que no acompaña a las posiciones nuestras, pero que tampoco acompaña este tipo de locuras, les está exigiendo que se tomen en serio la necesidad de financiar la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable de nuestro país. Muchas gracias.